Las llaves de la libertad de Venezuela no están en Caracas, están en La Habana. Así. Lo que la oposición venezolana hizo fue desnudar al régimen. Estamos hablando de un régimen comunista parasitario que ha colonizado otro país. Sí, en buena medida te la hace el chavismo, pero sobre el método que te implementa y te impone La Habana. El organismo que formó el chavismo, que el chavismo controla, que el chavismo estructuró, va a ser quien te va a definir los ganadores. Yo pienso de que estamos en un momento crítico en el cual, como es usual, Occidente ha perdido la iniciativa. Y cuando digo Occidente me refiero a las democracias, a los países que se supone que sostienen los valores que te protegen las libertades civiles, los derechos humanos, en suma, principios sobre los cuales todo el concepto de lo que es la civilización judeo-cristiana occidental debería basarse. Y esa iniciativa se pierde en el momento que el otro lado tiene mucho más clara la película, sus objetivos a todo nivel, sobre todo el objetivo estratégico. Entonces, cuando tenés del otro lado a China, a Irán, a la Federación Rusa, a Cuba, actores secundarios en apariencia como Nicaragua, como Bolivia, dispuestos y con una película clara, te reitero, desde lo estratégico, estamos en un momento crítico. Y tal vez lo primero que debemos entender, y yo lo he repetido ya varias veces, al punto de que se ha trasladado al ámbito inclusive de la sátira, del análisis crítico en diversos ámbitos, es que las llaves de la libertad de Venezuela no están en Caracas, están en La Habana. Este es un primer principio que hay que entender, porque Venezuela no es solamente un país, no es la voluntad de 21 millones de electores, es un factor de poder que le permite a todos estos componentes, a todos estos estados adversarios de Occidente, facilitar actividades sumamente peligrosas: triangulación de recursos, obtención de minerales preciosos, materiales estratégicos, el petróleo como factor de lavado de capitales. Entonces, estamos en un momento en el cual el liderazgo, la legitimidad, la inteligencia con la cual María Corina Machado, su equipo y la candidatura de Edmundo le han permitido desnudar al régimen, porque acá viene otro elemento y me disculpo por extenderme que el mundo no entiende. En Venezuela no hubo una elección definida como tal en un país democrático, porque una elección es la expresión de la voluntad popular, donde lo primero que se respeta es exactamente eso, la soberanía y la voluntad del pueblo, y segundo, se protege la democracia. Lo que la oposición venezolana hizo fue desnudar al régimen, reflejar cómo a través del mecanismo de la trampa y el fraude que ellos habían montado, encerrarlos en un resultado innegable. Casi un 70%, estoy haciendo un redondeo de cifras, yo sé que es menos desde el punto de vista porcentual, pero en términos generales podés decir 70-30, que es un redondeo otra vez para facilitar el razonamiento, de los venezolanos que han rechazado categóricamente la situación que tienen. Y para mí quieren tres cosas muy sencillas. Una, quieren el fin de la dictadura. Eso te lo ha dicho el venezolano pobre, que vive en las barriadas, en las colinas, en los barrios de clase media. En cualquier segmento, esto es transversal y absoluto. Quieren el fin de la dictadura. Dos, está claro de que eligieron a un presidente electo. Ahí es donde otra vez Occidente pierde, porque te entra en la dialéctica de decir, reconocemos que ha habido un triunfo de la oposición, pero te negás a reconocer de manera efectiva a Edmundo González Urrutia como el presidente electo, y le negás a los venezolanos que esa autoridad delegada empiece a protegerlos dentro de Venezuela, porque pudiera ya, entiendo que hay una transición de 6 meses, que por cierto fue un gravísimo error de los acuerdos de Barbados, gravísimo error de la propia administración y del Departamento de Estado de los Estados Unidos, si querés enmarcarle en la buena fe. Pero tenés que darle ya a ese presidente electo, porque Maduro no es el presidente de Venezuela, ni legal ni legítimamente. Entonces, ese señor investido de esa situación ya puede hablarle, como lo hizo en su comunicado, a sus Fuerzas Armadas, a su policía, para decirle no repriman, porque habrán consecuencias legales. Y lo último, tenés que devolverle a Venezuela la posibilidad de ejercer Estado de Derecho.
Tenés que decirle al mundo entero que vas a perseguir a los que violaron derechos humanos, a los que torturaron, y ahí englobás a actores externos. Porque ya nadie niega, desde la fundación de la cual yo soy director de investigación, publicamos un libro que se llama Cubazuela, que te refleja la cantidad de efectivos militares y de inteligencia cubanos que participan en la represión, en las torturas, en el abuso de los derechos humanos. Ya tenemos la prueba gráfica de que en Venezuela está presente el grupo Wagner, una herramienta de naturaleza paramilitar y de inteligencia de la Federación Rusa. Tenemos prueba de que hay una creciente y muy importante estratégicamente influencia china, que prefiere a esta Venezuela presa de la dictadura porque le facilita flujos financieros y una influencia continental sin los contrapesos que te significa un Estado enmarcado en la ley. Entonces, esos tres aspectos creo que son esenciales para entender. Y te reitero, las llaves de la democracia venezolana no están en Caracas, están en La Habana. Y si la comunidad internacional no lo entiende y lo conecta a este marco, el trayecto hacia la recuperación de la democracia en Venezuela le va a costar a los venezolanos mucho más dolor y mucho más sangre. Vos tenés a Ana Belén Montes, famosa espía cubana que estuvo largo tiempo como la experta sobre la cuestión de Cuba dentro del Departamento de Defensa de los Estados Unidos hasta que fue descubierta como espía. Vos tenés al señor Manuel Rocha, embajador de los Estados Unidos, miembro del Consejo de Defensa Nacional, que durante 40 años estuvo dentro de los órganos de poder de los Estados Unidos que analizaban, entre otras cosas, el tema cubano. Y era un espía. Era un espía. Y esa gente te construyó narrativas que se repiten. Cuba es un país pobre, pequeño, que no representa un riesgo estratégico. Esta gente no sabe que Cuba tiene más legaciones diplomáticas, más representantes con estas capacidades que países como Francia o Brasil. Solamente tiene menor capacidad de proyección de poder en el ámbito de influencia internacional que los grandes. Federación Rusa, China, Estados Unidos. Tiene un sistema de inteligencia universalmente reconocido como uno de los mejores del mundo, comparable a la inteligencia norteamericana, al FSB o al GRU ruso, a la inteligencia china, al Mossad o al Shin Bet israelí. ¿Nos damos cuenta de lo que estamos hablando? Estamos hablando de un régimen comunista parasitario que ha colonizado otro país. Porque lo que te podemos demostrar, y está plasmado en el libro que te decía antes, Cubazuela, es que el control de los círculos de poder, de las herramientas financieras, de la corrupción como método, sí, en buena medida te la hace el chavismo, pero sobre la supervisión y sobre el método que te implementa y te impone La Habana. Le he dicho a nuestro hermano mayor y protector Raúl Castro Ruz, y está de acuerdo. Y se ha discutido en esta comisión mixta y estamos de acuerdo. Reformatear para mejorar, para Venezuela, para Cuba, para Venezuela. Esto es una relación para llevarla por día. Los embajadores prácticamente que forman parte del Consejo de Ministros. Lógicamente, después tenés otros jugadores que en la geoestratégica te refuerzan esto porque les conviene. ¿Qué te da la oportunidad? La oportunidad te la da la voluntad del pueblo. Pasó en Bolivia el 2019, los famosos 21 días, a caballo de un fraude idéntico al de Maduro. A mí como boliviano, te digo, me duele que se olvide la experiencia de lo que fue Bolivia. Lo que hizo Evo Morales en el 2019 es lo mismo que está intentando hacer Maduro. Intentarse robar una elección. Fíjate, la narrativa es idéntica a lo que quiere decir hoy Maduro. Que hubo interferencia extranjera, que había una intención de un golpe desde afuera, que habían poderes. En ese momento a Evo Morales la acusación la lanzó hacia la Organización de Estados Americanos, organización que él invitó a ser la supervisora de sus elecciones porque creía que tenía controlado el tema. Hoy se ataca ferozmente al Centro Carter, una entidad de la izquierda norteamericana, porque te dice lo mismo, hay un fraude. ¿Dónde está el quiebre? La voluntad popular en Bolivia el 2019 y hoy en el pueblo de Venezuela es clara. Te vuelvo a repetir los 3 puntos. Salida de la dictadura, reconocimiento del presidente electo y establecimiento de un Estado de Derecho. Fíjate lo simple que es. El problema es que, otra vez, Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, tiene que tomar una decisión. Bueno, sí, no es claro la victoria de Maduro, pero el único ente que te puede declarar un ganador es el Consejo Nacional Electoral. ¿En serio?
el organismo que formó el chavismo, que el chavismo controla, que el chavismo estructuró, va a ser quien te va a definir los ganadores cuando universidades de Estados Unidos, de Europa, ya te determinaron que la estadística publicada con las actas por María Corina Machado en 2 plataformas no solamente son auténticas, sino que son creíbles desde un punto de vista de análisis estadístico y matemático, mientras que lo que te dice Maduro, como lo que te dijo Evo Morales el 2019, es imposible estadística y matemáticamente. Ahí perdemos. Para darle una salida, hay que respetar esos 3 puntos y entender que lo que el pueblo venezolano expresó no puede ser negociado.